economía, el deporte y el espectáculo. El arranque en las mañanas. En las mañanas de Radio Sónica. De Radio Sónica. Queremos profundizar lo que está pasando en Bolivia, saber exactamente cuál es la situación, sobre todo de la población, más allá de lo político que ya hemos analizado largamente. Christopher André es periodista digital y docente y está en estos momentos en Bolivia para describirnos cuál es la situación y cómo se ha pasado estos días. Christopher, buen día. Maximiliano Lecky y equipo te saludan. Estamos en comunicación vía Skype. Hola Maximiliano, buenos días a todos los que se encuentran allá en Buenos Aires, un saludo. Yo me encuentro en la ciudad de Santa Cruz en estos momentos. Han sido días muy difíciles. Contarte que lo que nos ha pasado particularmente anoche, en estas últimas horas, ha sido de verdad de terror tétrico. La mayoría, miles de bolivianos no han podido dormir anoche porque la salida del presidente Evo Morales no ha logrado tranquilizar ni pacificar el país. Por el contrario, ha complicado mucho más la situación, porque por una parte se han empezado a movilizar la gente que lo apoya, mayormente campesinos, y por otro, una gran parte de vándalos, de delincuentes, han salido a las principales ciudades del país, Santa Cruz, Cochabamba y La Paz, a saquear, a robar casas, a invadir edificios. Anoche, como te digo, en casi todas las barrios, calles del país, la gente tuvo que salir a hacer vigilias, esperando que no los asalten, que la gente no ingrese a su casa, ¿no? Porque se hablaba de grupos armados irregulares. Es decir, la despedida de Evo Morales fue tremenda porque nos dejó un país muy convulsionado que hasta este momento no se puede tranquilizar y que a esta hora en Bolivia son las 10:13, me imagino que en Argentina es una hora más después. Sí. No tenemos todavía gobierno, no tenemos presidente, así que seguimos en esa incertidumbre y no sabemos qué va a pasar. Se está hablando de que tal vez se convoque al Parlamento para que la actual vicepresidenta del Senado sea la electa para comandar el país. Más allá de eso, se está dando una gran polémica, tal vez, no sé si vos estás enterado, en toda la región, según sean signos de derecha los que gobiernan o signos de izquierda. Abiertamente algunos hablan y muchas organizaciones de la vida civil en Argentina están hablando de golpe de Estado. ¿Cómo se ve desde allá? No, es imposible hablar de un golpe de Estado porque hay una confusión muy grande y tiene que ver con el momento en el que las Fuerzas Armadas ingresan en este conflicto a sugerir la denuncia del presidente Evo Morales, ¿no? Ellos yo creo que dan el último empujón y lo hacen media hora antes de que Evo Morales denuncie, pero para el momento en que el general Calimán, comandante en general de las Fuerzas Armadas, le pide la denuncia de Evo Morales, el presidente ya había perdido todo el país, todo el apoyo, ¿no? Llevábamos hasta ese día 19 días de paro cívico, de paro continuo, las ciudades totalmente paralizadas, no había institucionalidad, ya le habían denunciado muchísimas autoridades, era ingobernable, ¿no? Ya eran muchos días en que el presidente no podía salir ni siquiera de un par de departamentos donde es muy popular, Cochabamba y Oruro, y el mismo La Paz, pero no podía ni siquiera aterrizar con normalidad en Santa Cruz, en Beni, es decir, estaba gobernando, pero había perdido el país hace mucho. Llega un momento en el que él se encuentra acorralado por un factor fundamental que sucede el mismo día de su denuncia, que es la emisión de este informe de la Organización de Estados Americanos que comprueba que en verdad hubo fraude en las elecciones, ¿no? Porque si bien no lo menciona el informe, no hay otra forma de entender lo que dice, ¿no? Se falsificaron actas, solamente para dar un ejemplo, en el caso de Argentina, donde hay mucho migrante boliviano, mis compatriotas, había más votantes que había más votos que votantes, es decir, había más votos que inscritos, y eso lo confirmó la OEA, y Evo Morales no tenía salida, ¿no? Este ha sido un movimiento popular muy importante en el que hay que considerar, a pesar de que la figura visible es Luis Fernando Camacho, un líder evidentemente de derecha, muy religioso, se han unido después de mucho tiempo, figuras de izquierda, figuras de centro, políticas y diversas instituciones. Aquí en Bolivia, y te lo aseguro, porque yo además convivo como periodista con mucha gente,
en el día a día en la calle, entre los mismos colegas, etcétera, etcétera, no hay un sentimiento de que haya sido un golpe de Estado, ¿no? Sino de lo que se ha tratado ha sido de una rebelión popular muy parecida a lo que sucedió en 2003, cuando renunció Gonzalo Sánchez de Lozada, y curiosamente aquella vez Evo Morales era dirigente y estaba del lado de los que pedían las denuncias, y nadie dijo que era golpe de Estado, ¿no? Obviamente la situación se ha complicado mucho por el tema de que no se puede escoger a un presidente porque todas las autoridades que deberían haberlo sucedido a Evo eran de su partido, pero acá en Bolivia es más, hasta mucha gente dice que molesta cuando escuchamos a alguien de afuera decir que fue golpe de Estado, cuando no se entiende en su dimensión todo lo que sucedió el último mes aproximadamente, y que viene sucediendo desde el año 2016, cuando Evo Morales tomó la decisión de no respetar el voto del pueblo, cuando nosotros, o el 51% de los bolivianos, dijo no a una futura reelección. André, te va a preguntar Quique Romero, que es analista internacional. ¿Qué tal? Buen día, André. ¿Quién es Luis Buenos Camacho? días, un gusto, le escucho. ¿Quién es Luis Camacho? Bueno, Luis Fernando Camacho es el hijo de un empresario muy conocido acá en la ciudad de Santa Cruz. Ahí está. ¿Y qué empresas tenía este padre? Es de Seguros Vida, es una empresa de seguros, Seguros Nacional Vida. Es una de las empresas, es una de las aseguradoras más grandes del país. Es la empresa más importante que tiene. Después tiene algunos negocios agropecuarios, avícolas, pero fundamentalmente el negocio familiar es Seguros Nacional Vida. Había una confusión muy grande aquí en Bolivia porque gracias a las fake news, a las noticias, se lo vinculó a una fábrica muy famosa acá, pero no tiene nada que ver. Es decir, el negocio principal de Luis Fernando Camacho es el de Seguros Nacional Vida. Sí, ¿no? Bueno. Él compone, es parte de una élite empresarial que siempre ha estado al mando del poderoso Comité Cívico de Santa Cruz, el Comité Pro Santa Cruz, que los últimos 9 años no había tenido mucha fuerza luego de que uno de sus presidentes, Branko Marinkovic, fuera acusado de ser partícipe de un plan de magnicidio a Evo Morales, el famoso caso del Hotel Las Américas, donde asesinaron supuestamente a las personas que iban a matar al presidente. Se lo culpó y él está asilado en Brasil como hace unos 8 años igual, ¿no? Durante toda esa época no hubo mucha fuerza el Comité Pro Santa Cruz y recupera fuerza precisamente con Luis Fernando Camacho, que ha sabido recuperar eso que les decía hace un momento, ¿no? Ese descontento popular que había surgido a partir del referéndum del 2016, recupera el concepto popular y el cansancio que ha existido en Bolivia con la gente, con los políticos, ¿no? ¿Por qué Carlos Mesa, siendo segundo lugar en las elecciones, no ha sido el principal líder de las movilizaciones? Porque Mesa no ha quedado en segundo lugar en la votación del 20 de octubre por el hecho de que la gente en su mayoría simpatice con él, sino era un voto más en contra de Evo Morales, ¿no? El descontento con la clase política ha sido muy fuerte y eso lo ha sabido capitalizar muy bien Camacho. Pero déjame seguir indagando sobre esta figura de Camacho, porque acá circula mucha información acerca de quién es él y quién es su familia. Al padre de este señor Camacho, que no sé el nombre, el señor Camacho padre, llamémoslo. José Luis Camacho. José Luis Camacho se llama el padre. Bien. Sí. A este señor se lo vincula con la titularidad de la empresa Sergas, que era la que tenía la distribución del gas antes de la nacionalización por parte de Evo Morales. ¿Esto es correcto? Sí. Es correcto. O sea, el negocio familiar es el gas, no son los seguros. ¿O era? Era el gas y se vio muy afectada esta familia por una decisión tomada por Evo Morales de nacionalizar el gas. ¿Es correcto? Pero estamos hablando de 14 años, ¿no? Está bien, sí, no importa. En la historia familiar 14 años no son nada, en una historia de una familia patriarcal encima. Pero bueno, esto por un lado. Entonces está claro que sí, que este hijo del señor Camacho, su padre era quien tenía la distribución del gas en el oriente de Bolivia hasta la llegada de Evo, y Evo le nacionaliza el gas. ¿Esto es correcta, esta información? Claro, pero hay que tomar en cuenta que es una empresa muy pequeña, ¿no? Tomando en cuenta qué fue realmente lo que se nacionalizó, ¿no? Además se nacionalizaron muchas cosas. Recordemos que antes de que llegue Evo Morales, la casi total propiedad de
toda la cadena productiva de hidrocarburos estaba en manos de empresarios privados, ¿no? O sea, no solamente, y para que quede claro, sí, tienes razón, hay una empresa vinculada a propósito del gas, ¿no? Pero los actores privados que tenían en manos la distribución, la extracción, etcétera, etcétera, del Sí, gas, eran muchos, ¿no? Evo No llegó a solamente... tocar ese interés, está claro. ¿Eh? Bueno, sigamos. ¿Qué se dice acá de este señor Camacho, hijo? Se dice también que pertenece a la masonería, a la logia, a la principal logia de Santa Cruz. ¿Esto es correcto o es falso? A ver, él está vinculado a, además de los empresarios privados, a estas organizaciones empresariales muy duras que obviamente tienen vínculos con la masonería y que su mejor representación es el Carnaval de Santa Cruz, ¿no? Las Claro. comparsas cruceñas, que son elitistas, a las que ningún ciudadano común y corriente puede acceder, han sido uno de los principales soportes para que Camacho ingrese en arena cívica y finalmente tome el poder del Comité Pro Santa Cruz, ¿no? Claro, ahora bien, Entonces, ¿qué es sí, este Comité Pro Santa Cruz? Porque no es una oficina pública, no es no. una ONG, no es una... ¿Qué es? El Comité Pro Santa Cruz es una organización que agrupa a todas las instituciones de la ciudad del departamento de Santa Cruz, a todas, ¿no? Están las empresas privadas, fundamentalmente, que son el principal sostén, pero también hay organizaciones más pequeñas. Ahora, lo que sucede en el caso del Comité Pro Santa Cruz es que a lo largo, durante toda su tradición, siempre ha sido un líder empresario el que ha sido el que ha terminado eh, comandando. Pero esto tiene que ver también con cómo ha surgido Santa Cruz, ¿no? Santa Cruz es el corazón económico del país y obviamente siempre se ha pretendido que el líder de la institución que agrupa a todas las entidades tenga que tener algún vínculo empresarial, ¿no? Hay que también considerar que el Comité Pro Santa Cruz es altamente positivo en el sentido de que ha impedido lo que ha pasado, por ejemplo, en otros departamentos, que exista división en cuanto a las instituciones, el gobierno lo hacía muy bien y ha sabido funcionar unir muy bien a la gente, ¿no? Aquí el concepto del civismo es muy alto, por eso es que es Comité Pro Santa Cruz o Comité Cívico Santa Cruz, y siempre ha funcionado de manera pacífica, ¿no? Sí tiene un brazo, digamos, violento, ¿no? Que es la Unión Juvenil Cruceñista, que es un grupo de jóvenes que funciona, o generalmente antes funcionaba como un grupo de choque del Comité Cívico Pro Santa Cruz, y Luis Fernando Camacho fue parte de la Unión Juvenil Cruceñista, ¿no? En su juventud. O sea, este Comité Cívico Pro Santa Cruz hasta tiene sus camisas negras. Eso me estás queriendo contar. O su lado oscuro, Voy a evitar digamos. ser tan extremista, ¿no? Pero Está bien, no, si estuvieran en Alemania en la primera mitad del siglo XX se llamarían SS estos señores, pero como están en Bolivia en el siglo XXI se llaman Comité Cívico Pro Santa Cruz. no, el Comité Cívico Pro Santa Cruz sí es para dejarlo, ¿no? Durante muchos años, el Comité Cívico Pro Santa Cruz ha funcionado y sigue funcionando de manera pacífica. Es una organización que agrupa a instituciones cívicas de Santa Cruz. Ahora, yo puedo tener cuestionamientos y lo podemos discutir acá con el líder y con algunas de sus ideas, pero con la institución no. No, Está la bien, institución para mí, el Comité déjame Pro seguir Santa Cruz me parece haciéndote una de las más preguntas. importantes que existen en el departamento. Déjame seguir así. Vos hablaste del primer líder que tuvo este comité Movimiento, que sí. tuvo que huir de Bolivia y estar refugiado. Hombre, Branko contanos esa historia. ¿Cómo se llamaba este señor? Es Branko Marinkovic, ¿no? Él Branko es un Marinkovic. ¿Qué pasó con él? ¿Cuál es la historia de Marin- Branko Marinkovic? Branko Marinkovic es el hijo de emigrantes croatas que llegaron al país hace muchísimo tiempo, ¿no? Y ellos tienen muchas empresas en Bolivia, la más importante tiene que ver con el negocio del aceite en el país. Además, Branco es dueño de un medio de comunicación acá en Bolivia, el diario El Día, y en los primeros años del gobierno de Evo Morales, él fue presidente del Comité Pro Santa Cruz. Estaba, fue parte de esa oposición muy fuerte de esta llamada Media Luna, que agrupaba los departamentos del oriente y del sur de Bolivia, Tarija, Beni, Pando y Santa Cruz.
Sí, en aquel momento se hablaba de intentos secesionistas que de querían separatista. dividir a Claro, Bolivia en la dos. acusación contra Branco es esa, ¿no? Separatismo. Claro, Lo que no es pasó grave eso. el, en lo que pasó el 2008, pero es un caso que nunca llegó a comprobarse, ¿no? Porque en abril del 2008 supuestamente se encontró un grupo irregular que tenía planes para asesinar al presidente Evo Morales. Durante los años siguientes de la investigación se descubrió que no solamente había infiltrados del gobierno, sino que había gente del mismo partido, del MAS, de Evo Morales, que de alguna manera había inducido a esta gente para que cree este plan, ¿no? No hay una sola prueba concreta y te digo, es un proceso judicial larguísimo que hasta el día de hoy no tiene sentencia, que haya comprobado en Bolivia, y estamos hablando de un poder judicial que ha sido muy favorable, al menos hasta hoy, al movimiento al socialismo, de que haya habido un plan de separar el país, ¿no? Bueno, No ha habido prueba. yo te digo cómo lo veo desde acá, desde Buenos Aires, juntando todos estos elementos que hasta ahora pusimos arriba de la mesa. Una organización de dudoso origen, dirigida en sus comienzos por un señor que pretendió dividir a Bolivia en dos países. Después, no hubo pruebas, pero bueno. Tiene más de... Lo acusaron de pretender hacer eso, no hubo pruebas, ok. Pero tuvo que huir de Bolivia y está refugiado en Brasil hoy. Bueno, por otro lado, hoy esta organización que hasta me hablas vos de que tiene fuerzas de choque. Por otro lado, un señor que pertenece a la masonería y por otro lado, un presidente derrocado. Yo a eso lo llamo pero a ver, ahí hay acá. que tener algo muy claro. No fue solo el Comité Pro Santa Cruz. No fue solo. Ahí sería una equivocación total. Estamos hablando de una protesta que no solamente... A ver, el líder visible es Luis Fernando Camacho, pero no estamos hablando del Consejo Nacional de Democracia que ha nacido en La Paz y que ha comandado las protestas en La Paz, porque Camacho llegó a La Paz los últimos 5 días. O sea, los primeros 15 días la protesta la dirigió el CONADE, que es el Consejo Nacional por la Democracia, que dirige un ex rector que fue defensor del pueblo en Bolivia, ¿no? En Cochabamba había una movilización sin líder, totalmente ciudadana. O sea, lo que yo quiero pintar, el panorama que me parece importante y que se tiene que entender es que la movilización nacional, que no ha sido organizada, la cantidad de gente que se ha movido, de jóvenes, sobre todo de jóvenes que se han movilizado, porque había indicios de fraude, que al final ha sido comprobado, ha sido total. O sea, sería una equivocación, pero fatal decir que aquí fue el Comité Pro Santa Cruz el que lo hizo denunciar a Evo Morales. No, o sea, yo te lo digo porque estoy acá, ¿no? Ha sido una movilización total. Y el está claro que Evo Morales estaba al borde del precipicio, eso está claro. Evo Morales estaba al borde del precipicio, pero le dieron el empujoncito los del Comité Cívico. Ha sido una movilización popular, muy fuerte, ¿no? Ellos han liderado. Acá en Santa Cruz hay un paro importante hace 20 días, pero en los otros departamentos, porque Camacho se ha hecho una figura nacional en los últimos días del conflicto generalmente, ¿no? Yo les apuesto que el 21 de octubre, el 22, el 23, el 24, nadie sabía quién era Luis Fernando Camacho Sí, el contrincante era Mesa, que era el que competía políticamente con Evo Morales. Sí, exacto. Y hoy dejamos de hablar de Mesa para hablar de Camacho. Sí, claro, porque Mesa representa a la vieja política boliviana, ¿no? Él fue vicepresidente de Gonzalo Sánchez de Lozada, fue presidente, también tuvo que renunciar, estuvo muy vinculado a la política tradicional, ¿no? Además, durante el gobierno de Evo Morales, Carlos Mesa fue su vocero, fue llamado por el gobierno para ser vocero cuando demandamos a Chile, el juicio que perdimos el año pasado. Entonces mucha parte de la población le criticaba eso a Carlos Mesa, ¿no? Al igual que sucede en muchos países, que está sucediendo, que ha pasado en Brasil o que ha pasado en Estados Unidos, lastimosamente este descontento popular termina decantándose por un líder que es muy carismático, que está ligado mucho al tema de la religiosidad y que llama gente, ¿no? En Bolivia, durante el gobierno de Evo Morales, se dejó de lado totalmente la religión, ya no habían estos tedeums, misas que se realizan, por ejemplo, en los aniversarios de cada departamento, y se dejó a un lado a la religión, a la católica sobre todo,
olvidando, digo, sobre todo, que somos un país muy católico, ¿no? Y al Sí, menos acá en pero Santa Cruz el catolicismo Andrés, es muy fuerte. Andrés, Y eso ha sabido aprovechar mucho Camacho. este hombre Camacho, si es miembro de la masonería, no puede ser católico, no puede. Pero Masonería y muy bien. catolicismo se dan de narices y es más, el propio Papa excomulgó a la masonería de la Iglesia Católica. Entonces hay un montón de contradicciones en todo esto. Claro, el discurso actualmente de los cívicos cruceños está muy vinculado a los religiosos, ¿no? Tú ibas a una concentración donde había miles de personas y esas miles de personas estaban, los hacías rodillar, los hacías rezar, ¿no? El discurso religioso está muy fuerte y ha vuelto con mucha fuerza. El mayor símbolo de este discurso ha sido que el día que se denunció el presidente Evo Morales lograron meter una Biblia a Palacio de Gobierno y colocar sobre la Biblia la carta de denuncia del presidente, ¿no? Que es un mensaje muy fuerte. Sí, fue un Ahora mensaje Camacho ha tenido muchos problemas simbólicamente los últimos hablando, ¿no? días. ¿Mm? Pero Sí, me Sí, gustaría ver si también colocaron una escuadra y un compás arriba de esa Biblia. Muy raro todo, muy contradictorio todo. sí, y ha tenido muchos problemas Camacho los últimos 2 días en La Paz por el hecho de que cuando estaban entrando a Palacio de Gobierno precisamente a colocar esta Biblia, quemaron la huipala, que es la bandera indígena ujú. que está reconocida por nuestra Constitución en 2009 como un símbolo patrio. Esto ha provocado mucha molestia de los sectores más empobrecidos porque aquí hay algo que no vamos a negar, ¿no? Que es imposible negar. Si bien ha habido una movilización muy fuerte en Bolivia para que Evo Morales salga del poder, él aún tiene mucho apoyo. Y ese apoyo está sobre todo en el área rural urbana, en el área rural del campo, los campesinos, que sí consideran que se representa mucho con la huipala. Esto provocó protestas y todo, y ha obligado que Luis Fernando Camacho salga anoche con la bandera, con la huipala, a publicar un video pidiendo disculpas porque sus seguidores quemaron la huipala, ¿no? Ujú. Como mandando un mensaje para que se tranquilicen un poco las cosas. Bueno, Pero sí, es muy complicado. la verdad que te queremos agradecer por estos minutos. Obviamente vos estás allá, vos sos parte del pueblo boliviano y están viviendo esto de una manera diferente a los temas que por ahí se hablan en la comunidad internacional. Así Lo es. que queremos realmente es desearles todo el bien del mundo para la tranquilidad del pueblo boliviano, que puedan salir institucionalmente como se merecen, sin derramamiento de sangre, sin complicaciones para el pueblo. Después se debatirá por parte de ustedes si fue o no fue un golpe de Estado, si hay gente que tiene responsabilidad institucional o no. Obviamente la visión de cada uno es subjetiva desde el punto de vista ideológico. Vos me preguntás a mí y yo, Maximiliano, creo realmente que hubo un golpe de Estado, pero entiendo de que no estoy ahí, que vos sos el que le pones el cuerpo y que cada uno, digamos, tiene su visión y su punto de vista de la problemática, ¿no? No, totalmente coincido. Obviamente hay señales que no han sido que pueden ser interpretadas como un golpe de Estado, ¿no? Yo creo que el movimiento ciudadano al terminar las protestas tal vez se deslegitimó un poco con la participación de las Fuerzas Armadas y eso ha sido finalmente lo que está provocando que se denomine que es un golpe de Estado. Pero tú tienes razón, va a haber mucho tiempo para que analicemos, al igual que ha sucedido en Argentina, sucede en mi país, el tiempo nos va a contar, con el tiempo sabremos muy bien qué ha sucedido exactamente. Lo más importante para nosotros es ahora recuperar la normalidad y esperemos que hoy día ya tengamos nuevo presidente o presidenta y sigamos adelante, porque aunque Evo Morales esté en México, la vida continúa. Christopher, André, y quiero agradecerte también, has traído mucha luz con tus aclaraciones acerca de todo lo que está pasando hoy en Bolivia. Quiero agradecerte. Que tengas muy Muchísimas buenos gracias días, a ustedes. Para cualquier cosa estoy disponible. Un abrazo. Christopher André es periodista digital y docente, hablando en la mañana de Radio Sónica.